Filipenses, versículos del 21 al 26. Vamos a estudiar esta parte del capítulo 1, ¿verdad? Hemos avanzado 20 versículos ya para aquellos que llevan el control. Y ahora nos toca aprender acerca de el vivir o el morir en Cristo. Para el apóstol Pablo, si usted recuerda el estudio anterior, él le veía beneficio hasta las pruebas. Y él decía, para mí, yo no estoy, la palabra de Dios está fluyendo porque a causa de mis prisiones, Dios ha fortalecido el corazón de los hermanos y algunos se han atrevido más a predicar, decía, ¿verdad? Y eso era gracias a Dios. ¿Qué estaba viendo el apóstol? Estaba viendo beneficios de estar en la prueba. Así Dios nos enseñaba eso. Luego al final de esto, también él confiaba en que Dios podría abrir las puertas de la cárcel donde estaba preso. Por eso decía, confiando en que la iglesia predicaba correctamente, aunque también aclara que algunos lo hacen por envidia o por querer hacer sentir mal al apóstol en la cárcel, ¿verdad? Como lo decíamos en el estudio anterior, hay algunos que de nuestras pruebas van a querer sacar provecho para hacerlo sentir mal a usted. Mas sin embargo, la gloria es para Dios cuando Dios sea glorificado en su vida. Amén. Eso es para nuestra fe, para que sea aumentada, para que no pensemos que Dios nos ha dejado. No había dejado al apóstol. El apóstol seguía cumpliendo el ministerio y el propósito que Dios le había encomendado. Nada más que en esta etapa pues estaba en la cárcel, ¿verdad? Como quizás a usted le ha tocado en este día venir en pruebas, venir en dificultades, pero es una etapa nada más que usted y yo tenemos que cumplir en el propósito de Dios. Vendrá la liberación, y esa era la confianza del apóstol. Si usted ve los últimos dos versículos que terminamos el estudio anterior, dice así el 19: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué quería decir el apóstol? Yo sé que las oraciones de ustedes van a llegar al cielo y Dios me va a liberar. ¿Cuál era la fe entonces del apóstol Pablo? Seguir libre. ¿Pero para qué? Para glorificar el nombre de Dios. Ahora, aunque a él no le interesaba, él glorificaba a Dios por aquellos que incluso predicaban el evangelio por envidia o por pretexto. Ahí había un fin, dijo, Dios lo está permitiendo para que aún así la gente escuche que Jesús viene pronto. Ahora, cuando él dice, porque sé, esta es una seguridad que él tenía. ¿Y qué era lo que sabía? El sé que está escrito después del por qué se refiere a la seguridad de saber algo. Y dice así, que por vuestra oración, ¿y qué más dice el versículo 19? La suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Hay dos cosas que pueden darnos la victoria: la oración, la confianza en saber que nosotros estamos creyendo de que el Espíritu Santo nos suministra la fuerza y nos dará también la salida a nuestras dificultades. Eso ayuda para los momentos difíciles. Y eso decía, yo sé que por las oraciones de ustedes y la suministración del Espíritu de Jesucristo, dice, esto resultará, el resultado de estas dos cosas que va a provocar en el apóstol, su libertad. Esa era su fe. Versículo 20. Conforme a mi anhelo. No quería estar preso, ¿verdad? ¿Qué más dice? Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida. Ahí parece ser que el apóstol Pablo, muchos pudieran decir, el apóstol se está exagerando. No, esa era la esperanza. Si estoy aquí, yo no seré avergonzado, dice, porque sé en quién he creído. Yo sé que Dios se va a glorificar en mí, ya sea que esté vivo o que esté muerto. Eso es el vivir y el morir en Cristo. Su vida y la mía, entonces, al igual que la del apóstol Pablo, debemos de entenderla de esta forma. En esta vida el vivir es para Cristo y el morir es también para Cristo. Nosotros no perdemos. Mire, hermano, qué duro es como el hombre sin Cristo, cuando muere, hermano, ahí terminan todas sus expectativas. Ahí terminan todos los beneficios terrenales que usted ve que mucha gente no pasa pruebas, como David lo decía, ¿verdad? Como veo algunos que en vez de, no pasan tormentos, no pasan por las pruebas de nosotros, y en vez de, hasta blasfeman a Dios, dice que sus ojos se engordaban y que el
salmista David decía como que ellos estaban mejor que él, mas sin embargo dijo que esto le podía servir de resbaladero, porque el fin de ellos es el problema. ¿Y el fin suyo es un problema o es una bienaventuranza? Es ganancia. El fin del que se burla de usted porque usted es creyente, porque está pasando pruebas, y mira, y sos cristiano, ¿y cómo está? Hermano, el fin de ellos, usted los puede ver ahora comiendo, no 3 veces al día, sino hasta 6. Y de eso se burlan, que están mejor que usted, que caminan ellos en mejores carros que nosotros andamos a pie y que ellos andan. Hermano, no se preocupe, porque los beneficios terrenales que ellos tienen, ¿a dónde terminan? En la muerte. Mas para Pablo dijo, para mí el morir es una ganancia. ¿Por qué? Porque él tenía seguridad de que iba a terminar cuando muriera, sus debilidades, sus problemas, sus dificultades. ¿Y qué venía para él, hermano? Algo mejor. Esa es la vida del cristiano. Su vida aquí es de Cristo y después de aquí sigue siendo de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que para ustedes lo que termina quizás son las pruebas, lo que terminan son las dificultades, son sus debilidades, son las tentaciones, son los problemas. Eso se termina cuando morimos. ¿Y qué viene? Viene lo mejor. Ahora, no está el apóstol en ningún momento insinuando que hay que morirse para lograr los beneficios, porque cualquiera lo puede interpretar de esa forma, sino que él dice que él se siente estrecho de las dos cosas, porque dice lo siguiente, versículo 21, porque para mí el vivir, o sea, esta vida, que dice, es Cristo. El propósito de nuestra vida en esta tierra es ¿para quién, hermano? Para Cristo. Así debe de ser la vida del cristiano. No debemos de andar pensando en nosotros. No debemos de andar pensando en solo nuestros beneficios. No, que en esta vida nosotros vivamos para que el nombre del Señor sea glorificado en nosotros. En esta vida, de eso decía. Para mí el vivir, decía, es para Cristo. Si el apóstol tenía la oportunidad de salir de la cárcel y salir en libertad, ¿se iba a ir a pachanguear o a qué? A vivir para Cristo siempre, va. Estaba dentro de la prueba en la cárcel, viviendo ¿para quién? Para Cristo. Si salía de allí, dijo, voy a seguir viviendo para Cristo. Mas si no salgo y muero, la segunda parte, versículo 21. Y el morir es que, ¿por qué razón? Porque se terminaban esas pruebas, ¿verdad? Ahora, hermano, hay algo que nos va a enseñar la carta. Por algunos de nosotros que quisiéramos, ¡ay, que venga el Señor y se me acaban los problemas! Sí, pero mientras no viene, glorificar el nombre del Señor en medio de la prueba, porque eso es lo que va a decir. Él tiene muy claro que su vida es para Cristo y después de la vida, la muerte también es para Cristo. ¿Nos queda claro esa parte? 22. Avanza. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio. ¿Para qué quería vivir el apóstol Pablo? ¿En beneficio de qué? Está entendiendo para qué es su vida. Para glorificar el nombre de Dios dentro de la obra. Si el apóstol pedía algo, era en beneficio, decía, si quedaba vivo y si hay algún beneficio de vivir, que eso sea para la obra. ¿Nos queda claro? Dice el versículo 22, volvemos a leer. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Por qué razón? Él quería seguir viviendo, pero ¿para qué, hermano? Para seguir siendo de bendición a la iglesia. ¿Para qué queremos vivir nosotros? ¿Y para qué debemos pedir más vida? Para seguir glorificando el nombre del Señor, para seguir hablando a otros del Evangelio, para seguir siendo testimonio de que hay un Dios misericordioso en nuestra vida para aquellos que no lo conocen. ¿Eso qué resulta? Resulta un beneficio para la obra de Dios. Pero si yo me voy a pedir la vida, hermano, para vivir lo que yo quiero y me voy a dedicar al pecado, no, hombre, hermano, entonces mejor que Cristo me lleve ya. Esa era la oración con el permiso de mi esposa, de mi suegro. Mis cuñados e incluso mi suegra cuenta que él le decía en oración al Señor que si caía, mejor que se muriese. Y sabe que Dios se lo cumplió.
Y me dice mi cuñado, yo creo que a mi papá lo que le pasó, ahora él entiende, muchos años, cuando él ya es pastor, pero en aquel tiempo le provocó dolor, le provocó tristeza. Ahora él entiende y me dice, yo entiendo, me dice que mi papá lo que le pasó es una respuesta de Dios. No era que él no se mató de ninguna manera. Él lo que le pedía nada más a Dios era que no quería vivir esta vida, pero ya en el pecado. Y se cuenta testimonio de que él lloraba diciendo, si voy a pecar, Señor, mejor llévame. Y eso le pasó a mi suegro. Para la gloria de Dios, ahora es doloroso para la familia no tenerlo. Mas, sin embargo, no sabemos qué propósito Dios tenía en él. Entonces, eso tenía el apóstol Pablo, que decía, Señor, si yo voy a vivir, que viva para la obra, que viva para glorificar el nombre de Dios. Si usted está pidiendo muchos años de vida, hermano, que no sean para estar en el pecado, que sean para glorificar el nombre de Dios. Cuando el cristiano ha entendido estas cosas, hermano, su vida es en victoria. Aunque esté en la cárcel, aunque esté en el hospital, aunque esté preso, aunque esté escaso, pero como su vida es para glorificar el nombre de Dios, las pruebas saben que van a tener un fin. Pero mientras no llega a ese fin, el nombre de Dios está siendo glorificado y su vida está siendo utilizada ¿para quién? Para la obra de Dios. Así es que yo no sé cuál es la prueba que usted esté pasando. Quizás no sea la cárcel como la del apóstol Pablo, quizás sea a cualquiera, no voy a mencionar alguna. Pero déjenme decirle que un propósito Dios tiene, el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, hermano, mejor le pido al Señor que me lleve. Que no se trata de que yo le ponga el día al Señor. No, porque yo no sé qué Dios quiere hacer conmigo en esta vida. Y si quiere hacer algo por medio de la prueba, Dios lo estará haciendo. Pero acuérdese que de todos modos su vida, ¿para quién es? Para Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso él decía, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuándo sabemos que el reino de los cielos es mejor? Ah, claro, muchos dicen, mire hermano, mejor acabemos los problemas, que el Señor me lleve ya. No te pierde nada de todos modos. Pero también el apóstol entendía el propósito de Dios. Cuando dice me siento en estrecho, que no haya que escoger, para él era lo mismo vivir que morir. Ahora, el morir era mejor porque se le acababa ¿qué? La prueba, la cárcel. Pero también decía, más si voy a vivir para beneficio, para gloria de Dios, bueno, lo que me queda es aceptar lo que Él decida. Acuérdese de esto. La vida del cristiano, el vivir y el morir en Cristo, entonces significa aceptar la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es llevarme, que me lleve porque no se pierde nada. Eso estaba diciendo. Es mejor, se me acabó la cárcel, se me acabaron las pruebas, se acabaron los enemigos que se iban a levantar en contra de mí para predicar, para hacerme lastimar, se terminaron para él. Pero él decía, pero si Dios quiere hacer algo conmigo aún en esta vida para que el nombre de él sea glorificado en la obra, no sé qué de las dos cosas escoger. Yo sé que irme sería mejor, dice, continúe conmigo, versículo 24. Pero quedar en la carne, es más necesario, porque había una razón, por causa de vosotros. ¿Cuál era el propósito entonces del apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo quería era quedarse, no era que le tenía miedo a morir, no era que estaba incitando a morirse también, sino que lo que el apóstol decía, pero yo veo más beneficioso ahorita quedarme. ¿Por qué? Le estoy siendo útil al Señor aquí. Entonces, ¿dónde estaba la prueba del apóstol Pablo? Para predicar, para seguir adelante, no existía. No tenía prueba. Porque el nombre de Dios se seguía glorificando dentro de la cárcel y decía, si es que mi esperanza es que ya sea que esté vivo o que esté muerto, no seré avergonzado. De todos modos, mi vida le pertenece al Señor, sea que viva o que muera. Ahora sí, por mí decía, quizás mejor morir. Porque estaría, mira hermanos, si la presencia de Dios, ahí el canto lo decía, ¿verdad? Bendito Dios por ese canto, ¿qué decía? Allá no habrá necesidad de la luz y el resplandor. Sí decía, ¿verdad? Allá no habrá dolor. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Pero le tengo una noticia, eso no depende de usted ni de mí. Depende del que la decide, que es el Dios. Y si Dios quiere que aquí le sirvamos con pruebas, porque con eso está beneficiando Dios a la
a Cristo por medio de usted, usted está evangelizando, usted está predicando con su testimonio, la gente se está fortaleciendo en la fe, la gente está viendo que usted, a pesar de su prueba, quizás no tiene aquello, pero tiene fe, está sano y Dios lo está sacando adelante. ¿Sabe qué está haciendo Dios, hermano? Haciendo una obra en usted aquí. Para Dios, ¿qué es mejor? Mejor te tengo aquí porque te utilizo. Cuando el Señor nos lleva es porque ya nos jubiló. Así es, amén. Eso quiere decir. Aquí hay una ley, ¿verdad? De que hasta cierta edad, bueno, la actual dice que hasta los 60 años yo voy a dejar de laborar para la vida productiva, para todo, ¿verdad? Y que supuestamente el gobierno me va a dar una jubilación, pero tan pequeña, bueno, por fe va a ser grande, ¿verdad? Que no me va a alcanzar, que voy a tener que trabajar siempre, ¿verdad? O sea, pero en el Señor usted se jubila y está pensionado vitaliciamente hasta que el Señor se lo lleva de aquí. Mientras hay que trabajar. En el Evangelio no hay jubilación en la tierra. Usted se jubila cuando le dice al Señor, vaya, venite para acá, ahí se jubiló ya. Ya usted ya no está laborando. Así leía el apóstol Pablo. No estaba pensando, yo voy a predicar hasta los 60. Dice que en el caminar ministerial, el Señor en otro tiempo nos permitió estar ministrando un pequeño ministerio en Santa Ana. Y con mi esposa tuvimos el privilegio de conocer un anciano de las Asambleas de Dios que creo que tenía arriba de 70 años, ¿verdad? El hermanito tenía problemas de artritis. Pero a él le gustaba, ya estaba bien anciano, le gustaba que lo lleváramos a la iglesia y predicar, porque esa había sido su vida. El anciano ya murió, ya no, nosotros lo íbamos a traer y vivía quizás como a unos 6 pasajes, si no me equivoco, de donde teníamos la casa de oración. Se tardaba en llegar, íbamos a traer con paciencia, a veces con el vehículo, pero a él le gustaba, solo no iba cuando se sentía verdaderamente enfermo. Él había entendido que su jubilación era cuando el Señor se lo llevara. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esto no solamente es para predicadores, iglesia. Esto es para usted que se dice ser el cristiano. Esto es para todo aquel que ha creído en el Señor. Que su vida aquí es para Cristo. Después de aquí es que usted disfruta todo. Así es, amén. Quizás quisiéramos ya disfrutar todo, pero todavía no es el momento, dice el Señor. ¿Hemos entendido? Continuemos entonces. 24, ahí estamos, ¿verdad? Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Cuando dice quedar en la carne, no está hablando de los placeres terrenales. La carne a la cual se refiere el apóstol es este cuerpo físico que le sirva al Señor. De eso se está. Bueno, él dice en las cartas a los Corintios, ¿verdad? Que presentemos los miembros de nuestros cuerpos al Señor como culto de acción de gracia, que las pongamos al servicio de Él. Así como en otro tiempo, dando a entender que sus miembros los traía usted al pecado, su cuerpo lo exponía usted al pecado, ahora que conoce a Cristo, expóndalo para que Dios lo use. Así como nos deleitábamos en el pecado, íbamos con todo, hermano, a donde había pachanga, donde había comida, a donde había bebida, ahí vamos con todo, ¿verdad? Y todo nuestro cuerpo, aquí está, decíamos, y ya va a ser la hora, y qué lástima que se está acabando la fiesta, decíamos. ¿Cómo llevábamos nuestro cuerpo? Lo presentábamos vivo, ¿verdad? Así lo presentemos, así debemos de presentarlo a Dios también. Amén, iglesia. Amén. Entonces dice, si yo me quedo en la carne, no es para vivir en la carne, sino es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, estoy en el versículo 25, lea conmigo que dice, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la... estoy vivo, dijo. Yo sé, para que entienda, ¿verdad? Que el apóstol no quería tampoco irse. El apóstol que quería seguirle sirviendo al Señor, seguir siendo de bendición para la iglesia de Filipenses, él tenía la esperanza de volverlos a ir a ver. Él se gozó, más adelante va a hablar de cómo se le alegró el corazón cuando vio a Epafrodito venir con las noticias y que los hermanos le mandaban algo al apóstol. Él se gozaba, hermano. ¿Cuál era la esperanza? Salir de la cárcel y los a ver, ¿verdad? Irles a predicar la palabra. Eso era lo que pensaba. Mire, hay muchos hermanos que no entienden el cristianismo, que nosotros vivimos para Dios aquí y después de aquí
Sabe que algunos vienen, pasan la prueba, consiguen su objetivo y cuando ya están sanos, hermano, ¿para quién están dedicando la vida que Dios les ha dado? Ya no es para provecho de Dios, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo no decía, no, yo voy a salir de aquí o de aquí voy a vivir lo que no he vivido. No digo eso, ¿verdad? Va a ser para provecho. Va a ser para gozo en la fe, va a ser para glorificar el nombre del Señor, decía el versículo 25, y confiado en esto, sé que quedaré. ¿En cuál era su confianza? Que no iba a morir, sino que dice que aún permaneceré con todos vosotros. La esperanza del apóstol Pablo era volverse a reunir con los filipenses. 26, ahí estamos, ¿verdad? Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez ratifica que él tenía deseo de salir de la cárcel. ¿Para qué? Para ir a ver, para estar en presencia de los hermanos. Cuánto gozo sentía el apóstol, ¿verdad? Y decir, algún día voy a estar con los hermanitos. ¿Cuánto nos gozamos también porque vamos a estar primeramente Dios el sábado con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Ese es un gozo, hermano. Y qué triste sería, ¿verdad? Humanamente saber, y algún día va a pasar, hermano, vamos a tener que ir a la vela de tal hermano, o sea, allá o aquí. Es triste, mas sin embargo no se pierde nada, porque lo que ha pasado es lo que decíamos anteriormente, el hermano ya lo jubiló el Señor aquí en la tierra. Así que usted, hermano, yo ya estoy viejito, sí, pero Dios no lo ha jubilado. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Hermano, si yo no puedo servir, yo no. ¿Cómo que no va a poder servir? Claro que puede servir, el Señor no lo ha jubilado todavía. Ahora dice el versículo 27. Ya entendimos que el deseo del apóstol Pablo era entonces estar con los filipenses. Eso era en cuanto al vivir y el morir del cristiano. Si usted recuerda, cuando iniciamos la carta decíamos que el apóstol Pablo, esta es una carta que dirige desde la cárcel hacia la iglesia de Filipos, pero que en ella no encontramos ningún tipo de censura, ningún tipo de reprensión como lo encontramos en Corintios. Bueno, en Corintios hasta dice que hay uno que había pecado y que era necesario ponerlo en disciplina. No sé si se recuerdan, ¿verdad? En la carta a los filipenses no vamos a encontrar ese tipo de reprensiones. Aunque él está en la cárcel, él quería verlo. Solo les aconseja algo, que es con lo que va a terminar el capítulo 1. Dice así, 27. Había una recomendación, sí. ¿Cuál era? Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Mientras Cristo no venga, mientras yo esté vivo en este cuerpo, debo de ser como cristiano evangélico, como Iván. Porque el que se dice ser, yo voy a la iglesia, ya dijimos, eso no cuenta. A la iglesia, como dice alguien, chinchi telepate entra. Pero que sea hijo de Dios, verdaderamente convertido por el Señor, dirigido por el Espíritu Santo, ya eso ya refleja frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que estaba demandando el apóstol. Les pido algo, les dijo el apóstol, solamente hay algo. Una recomendación sí le doy, versículo 27, ahí estamos, ¿verdad? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Es necesario, iglesia, que mi comportamiento en esta tierra, mientras Cristo no venga, deberá ser como hijo de Dios, como ciudadano del cielo. Mi reino no es de la tierra, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? El apóstol Pablo también dice en una de sus cartas, porque vuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino de los cielos. Amén. Usted tiene un DUI de donde dicen que usted nació, vive, pero ese termina cuando se jubila. Pero también tiene una identificación que se la ha expedido. ¿Se la dio quién? El Señor Jesucristo. ¿Y a dónde? En el cielo. ¿Cuándo fue expedida esa? Si usted viera esa identificación, ahí dice el día en que usted aceptó a Cristo. Ahí se le expidieron su. ¿Y cuándo se vence? No se vence. Amén, iglesia. ¿Y cuándo es que la puedo, hermano, utilizar? Hoy. Hoy, cuando yo me comporto como dice la palabra de Dios, mi identidad está diciendo, este no es de allá. Los evangélicos son algo raro, ¿va? Miren, esos son tristes, según la gente, ¿verdad? No hacen fiesta, no revientan cohetes, no comen tamales. Esos pobrecitos son bien raros, ¿va? Claro, si no somos de aquí. Amén, iglesia. Amén. No se meten con nada malo. Esos son, ¿qué? La identidad.
Fíjense que esos no tiran piedra. Fíjense que no, a esos no los invité, que esos no van a venir a pelear. Qué bonito fuera que así dijeran de nosotros. Estaríamos dando a entender el qué, nuestra identificación. Que nos estamos comportando como hijos de Dios. Pero que la gente tiene razón en decirlo. Esos que van a la iglesia para ser como esos. Porque ¿qué identidad estamos dando entonces? Ese es el problema. ¿Cuál es la sugerencia del apóstol Pablo? Mientras Cristo no viene, ¿cómo nos debemos de comportar? Como es digno. ¿Cómo debo de caminar? Como es digno del Evangelio. ¿Cómo debo de hablar? Como es digno del Evangelio. A veces nos reprende el Señor entre familia, a veces nos ponemos a chistear con mi esposa y mis hijos y de repente nos exhorta el Señor y me dice a mi esposa, nosotros como que somos locos. Solo porque estamos nosotros ahí, ¿verdad? Así nos pasa. Amén, iglesia. Y va que bendito Dios, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que ese no es tu comportamiento. Amén. ¿Cómo debo de comportarme? Como es digno del Evangelio, dice, de Cristo. ¿El Evangelio de quién? De Cristo. ¿A quién debo de parecerme? Al Evangelio de Cristo. No, mire hermano, si no es malo ir a la iglesia y hacer tal cosa, eso el pastor dice. No, es que si me voy a comportar como el digno del Evangelio, campa, ya no cabe en mi vida aquí. Ya no cabe en mis deseos, ya no cabe en mis anhelos, ya no cabe, sino solo cabe ¿qué? El darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que no contrasta en el Evangelio puro. Y es lo que muchos nos cuesta entender. Si Jesús fue claro, angosta es la puerta. ¿Y angosto el qué? El camino. Esforzados. Así dice, ¿verdad, iglesia? Ah, qué galán que fuera, hermano. Ay, aquí va todo el mundo. No es camino angosto. Ahí se pasa uno por uno. Y así, pasadito. Mire, por cierto, ya que me recuerdo, el día de ayer yo estaba soñando que iba a pasar un río, iba a pasar un puente de hamaca en donde yo solo tenía que pasar. Porque va que no hemos salido de viaje, ni a mi esposa le había contado. Y ahora entiendo qué era. Que yo tengo que caminar solo allí porque tengo que pasar, como dice la alabanza, cruzando el valle para llegar allá. Ese camino tiene nombre, se llama Cristo Jesús, no hay otro. Ese ¿cómo es? Angosto. A esa iglesia no vamos, nada. Si solo el pastor y la familia llega allá, otro que otro le acompaña. Y se va a otra iglesia donde se predica el evangelio puro, a veces igual está. Así es, amén. Ay, hagamos fiesta aquí. Estamos trayendo el camino ¿cuál? Ancho. Hermanos, tal día van a ver payasos, tal día va a venir tal artista, tal día, ay hermano, ya vamos a poner unos hermanos aquí, aplausos. Ya es fiesta, iglesia. Ya no es camino angosto, ¿verdad? El que estaba exhortando el apóstol Pablo, que os comportéis como es digno. Hablábamos con unos compañeros de trabajo al mediodía y decía una persona, pero es que mire, tengo un problema que no sé qué, que no sé cuánto, y ya no aguantaba oírlo. Le dije, mire, el problema es usted. Y me dice un hermano, por fin se lo dijo, que tenía problemas con el suegro, que no sé qué. ¿Para qué le pone atención? Pues le digo, Vete quererlo, porque no le he dado la hija. ¿sabe qué? Su suegro está necesitado de amor, necesitado de cariño, necesitado de estímulo. Y me dice el otro hermano, y ya está viejito el señor. Y yo ponía todo. Va que así nos pasa a nosotros. Es que mira, hermano, cómo se mete esa persona en mi familia. ¿Y para qué le pone atención? Él siempre va a salir a cacerolar y usted le pone atención. Oye, ya está arrastrando la silla. Oye, ya está tirando agua. ¿Para que nosotros somos los que le estamos poniendo atención, hermano? Entonces, ¿cómo me estoy comportando yo? ¿Como es digno del Evangelio o igual que de la paz? Igual que el de la paz. Igualito que el de la paz. Entonces, esa era la recomendación. Ya me quedé ahí en el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué me voy a comportar así? La razón. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿En qué? En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Decía el apóstol, si voy a verlos, quiero verlos así. Esa era la razón.
Y si no voy, pues quiero oír de ustedes que tienen algo que es necesario en la iglesia. Que os comportéis como es digno del Evangelio. Y lo que tenía que oír, que era, hermano, que tengan unidad en el Espíritu. Y que si iban a combatir, hermano, no se refería, hermanos, a pelear, sino que se refería a lo que dice el versículo 27, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Lo que quería decir era que tenían que tener unidad para seguir adelante contra las pruebas que vinieran. A eso se refiere combatir. Y si había oposición, hermano, también les estaba invitando a un celo, pero un celo espiritual verdadero, ¿verdad? No un celo de iglesia. No le veis, hermanos no se congrega con nosotros. Vos eres cristiano. ¿Quién me ha dicho? Si el que se va a llevar a su iglesia es Cristo Jesús, amén. Y allá en la iglesia, allá en el cielo, ¿usted cree que va? Aquí están los hermanos separados católicos, aquí están los hermanos separados carismáticos, aquí están los separados evangélicos, allá están los testigos de Jehová. No, iglesia, allá solo van a estar los que se han comportado dignamente como es del evangelio y que han creído en Cristo Jesús. Amén. Hoy ya se hizo ecuménico el hermano, es que así dice la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. Qué galán, hermano, que fuera, que yo mereciese algo. Ay, Dios, hermano, es por pura misericordia. Cristo vendrá por su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? La que compró. ¿Y quiénes son? Los que creyeron en Él y se arrepintieron. Y siguieron el camino que Él decía. Esos son sus hijos. No tiene nombre. Ah, iglesia tal. Bonitos los nombres, hermosos, pero allá no habrá, allá solo hay un solo pastor y un solo reino, el reino de Dios. Amén. Si quiero llegar allá, tengo que caminar por el camino angosto. Si quiero llegar allá, tengo que comportarme como dice es digno del Evangelio. Tengo que combatir en esta fe, aguantando y teniendo un celo por la obra correctamente, no un celo terrenal, porque muchos se confunden también. 28. Y en nada, como él sabía, ¿verdad?, que existían también falsos profetas y falsas doctrinas, les exhorta lo siguiente: hermano, no le tenga miedo a nada. Y cuando le digo a nada me refiero a que, hermano, dicen que viene el fin del mundo. Hermano, dicen que esa iglesia donde usted va no sirve. No le tenga miedo a esas cosas, hermano. No le tenga miedo a aquellos que dicen cosas en contra del Evangelio, porque lo que están profesando es su propia perdición y están afirmando que usted verdaderamente está en el camino correcto. De eso les va a hablar en el versículo 28. ¿Lo lee conmigo? Y en nada intimidados. La palabra intimidados, ¿a qué se refiere? Que no tengan miedo, que no sean atemorizados, que no estén aterrorizados. ¿Por quién? Versículo 28. Por los que se oponen. No le tengan miedo a aquellos que dicen que quieren cerrar las iglesias. Aquellos que se han inventado una gran mentira. El nuevo gobierno va a censurar las iglesias. La iglesia la han querido censurar desde que Cristo lo crucificaron. Iglesia, ¿cuántos sabemos eso? Y que se admiran. Dicen que ese hombre, no estoy guisándole flores ni tampoco atacándolo. Cada vez que cambian un gobierno dicen lo mismo. Para que esto sea un debate tremendo en la noticia. Y ya estamos intimidados. Bueno, hermano, si es para orar está bien. Porque se metan con Dios de verdad. Hoy dicen que van a traer la otra religión. ¿Y usted qué? Esta es su fe y nada la va a cambiar. No, pero es que dicen que la otra religión hay que tener 7 mujeres. Muchos van a ir allí. No solo que las puedan mantener, dicen las falsas doctrinas. Amén, hermano. Y dicen mujeres, ¿y no habrá alguna que tengamos 7 hombres? Reprenda esas cosas malas, porque esas son las cosas que llegan, hermano, a perturbar el evangelio. Esas son las cosas. ¿Qué dice el versículo? Y en nada intimidados por los que se oponen, aquellos que barren y echan la basura para la iglesia, para su casa, aquellos hermanos, ojalá se vayan estos de aquí. No estoy hablando específicamente de que esto sucede en todo, ¿verdad? Ay, ojalá que estos vecinos que tanto que hacen culto, ¿verdad? Y porque hay algunos que nos acostumbramos a andar poniendo predicaciones, la gloria sea para Dios, ¿verdad? Ay, ojalá que se vayan. No les tenga miedo. Son los que se oponen, los que no quieren que haya luz. Dice que conozco una persona
un hermano que tiene 2 años de tener ministerio y veo cómo en verdad Dios le respalda en cuanto a su vida ministerial como también lo secular. Dios es misericordioso. Ellos tienen un negocio y en el lugar en donde estaban tenían problemas, pagaban un montón, los vecinos no los querían. Allí todo el día habían alabanzas. Y habían vecinos que decían, por favor, bájale el volumen. Y hasta algunos se le mete, mira que mucho volumen tiene el hermano con las alabanzas, ¿verdad? Mire, pasaron no sé cuántos años y me dijeron, hermano, nos vamos a mover de este local, nos vamos a ir a otro local, sus oraciones, y se fueron a un lugar donde se les decía que iba a ser es peligroso, es siempre, el peligro existe en todas partes, pero hermano, viera qué bendecidos están los hermanos allí, y hace poco los fui a ver, hermano, viera qué bendición, y allá, hermano, qué riendo están. Los nuevos que han llegado pelean por nosotros, y les digo yo, Dios ya dejó de iluminar allá, ahora los ha traído aquí a iluminar. Así, amén. Y ahí tienen alabanza y están bendecidos. Nadie le dice. Hasta falta hace que pongan. No, hasta el mejor les va. Pagan menos. Y sabe que donde habían ido era solo. ¿Sabe qué quedaba después del negocio de ellos? La calle enfrente del cementerio Los Ilustres. Sí, ahí está el negocio de ellos. Ahí está. Después de ellos ya no hay voluntariamente poco. Después está allí los famosos que murieron, que ellos tienen. ¿Verdad? Hasta ahí llegan algunos. ¿Por qué, hermano? Dios respalda lo suyo. ¿Por qué, hermano? Usted con un propósito pasa pruebas a veces. No es lo que la gente dice, es lo que Dios dice. Y vea lo que dice el versículo. Y en nada intimidados por los que se oponen. Allá se oponían con los hermanitos porque ponían alabanza. En su casa se oponen porque usted les pone culto. Ay, ya va usted con eso, papi. Ay, usted, hermano, ya va con eso. ¿Verdad? Usted ya fue joven. Sí, usted como no ha vivido, le dije. Así decíamos nosotros porque no conocíamos esto, ¿verdad, iglesia? ¿Qué son ellos, hermano? Ellos son los que se oponen. ¿Y qué están expresando? Su perdición. ¿Y qué quieren? Que vayamos tras esa perdición. Dice el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Ah, y esta salvación no es suya. ¿De quién es? No es porque usted es rebelde. Es por la misericordia de Dios. Los que se oponen, ya no vaya al culto usted, pobrecito, usted mire cómo está ahí, va mojándose, mejor que ya vino el invierno. No, hombre, que están, indicio de que están expresando. La palabra indicio es los indicadores que tienen dentro de su corazón, lo que expresan, ¿qué están indicando? Su perdición. ¿Y qué están diciendo? Que en verdad usted tiene una salvación, que verdaderamente es de Dios. Los que se oponen el Evangelio, no les tenga miedo, no los estamos mandando, ni tampoco el apóstol a pelear en ningún momento en el aspecto terrenal, sino que no se preocupe, esa oposición existió y va a seguir existiendo. ¿Y es indicio de qué? De los que se pierden. ¿Qué más dice? Por eso terminamos el capítulo 1, versículo 30. Teniendo el mismo conflicto, 29 estamos, ¿verdad? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Reciba esto, iglesia. No solo que creáis en Él. ¿Cuántos creemos en Cristo Jesús? Pero también junto con Él viene lo siguiente. ¿Qué dice el versículo 29 al final? Sino también, ¿qué dice? Que padezcáis. Ya eso ya no lo quisimos leer. Entonces va que se va a padecer. No venga creyendo aquellos que dicen, usted está en una iglesia y usted está en maldición, por eso le han venido pruebas. Mentira, iglesia. Eso es mentira. ¿En maldición estaba el apóstol Pablo o no? Es que es necesario también padecer. Si creemos en él, también vamos a padecer alguna que otra prueba. Amén, iglesia. Versículo 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Él se pone como testimonio de que había un conflicto en él. Y ahora oís que hay en mí. El apóstol decía, no sé si irme, pero es mejor quedarme, ¿verdad? Entonces, hermano, el vivir en Cristo es eso. Vivir en el propósito de Dios en esta vida. En pruebas, en dificultades, cumpliendo la obra de Dios. Y si nos vamos, hermano, allá estamos mejor. Pero mientras tenemos que vivir como es digno
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido algo esta noche.